Hoy presentaremos el análisis discursivo funcional. El discurso no surge de la nada, siempre hay alguien detrás. El discurso refleja sus puntos de vista, su visión del mundo. Daniel Casal. Hemos comenzado con una frase de este lingüista que nos invita a reflexionar en cómo en todo discurso surgido de forma intencionada se reflejan los mundos de los seres humanos, desde sus perspectivas individuales, sociales, psicológicas, entre otras. Por ello, es importante que lo analicemos teniendo en cuenta todas estas cuestiones y pensando en que, como dice la profesora Elida Gras, constituye el análisis de texto un magnífico ejercicio de lectura y comprensión que produce siempre placer por la lectura. A este ejercicio al que nos incitan los lingüistas citados anteriormente, ya saben que se denomina análisis discursivo funcional y se conoce también en nuestro país como enfoque discursivo funcional o descripción comunicativo funcional del texto y tiene como objetivos describir y explicar. Para describir se analizan los recursos gramaticales de que dispone una lengua y que permiten expresar un mismo significado de forma diferente, es decir, nos posibilita la reflexión metalingüística a partir de preguntarnos qué estructura gramatical es, cuál es su función y cómo puede alternar con otras, por qué el autor eligió esta y no otra estructura. Por su parte, para explicar, debemos reflexionar acerca del elemento topicalizado, la coherencia, la pertinencia y otros fenómenos propios de la sintaxis discursiva, su relación con la intención comunicativa del autor, teniendo en cuenta lo que quiere significar y el contexto social en el cual la significación tiene lugar. Las explicaciones se originan de forma interrelacionada durante el proceso de análisis y podrán ser explicaciones gramaticales que tienen en cuenta el análisis de los recursos fónicos, léxicos y gramaticales propiamente dicho, así como sus valores estilísticos y retóricos. Explicaciones cognitivas que se refieren a los procesos cognitivos mediante los cuales los interactuantes comprenden y producen significados que ponen al descubierto el contexto y las situaciones comunicativas en las que tiene lugar la comunicación oral y escrita. Y también las intenciones y características socioculturales de los interactuantes. Todo ello a partir del triángulo del discurso según Teun Van Dijk, que está compuesto por los vértices discurso, cognición y sociedad que se interrelacionan, como lo sabemos desde clases anteriores. El análisis implica también la valoración de todo un discurso a partir de lo que Van Dijk introduce con los términos de macroestructura semántica y macroestructura formal, que dependen de un criterio organizativo superior, la superestructura esquemática del discurso y del contexto, por lo que abordan de forma integrada las dimensiones semántica, sintáctica y pragmática del texto. En este proceso se descubren las características de la textualidad, la coherencia, la cohesión, la informatividad, la aceptabilidad, la situacionalidad, la intertextualidad según Beaugrande y otras como la progresión temática, la pertinencia y la búsqueda del texto acabado según Núñez y del Teso. A partir del análisis de la cohesión se hace evidente entonces la funcionalidad de los medios empleados por el autor, referentes, anáforas, elipsis, conectores, orden de las oraciones y otros que garantizan la estructura coherente del texto en sus diferentes niveles. Otro elemento necesario relacionado con el análisis discursivo funcional es su asunción desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de Angelina Romeu, en el cual descansa en tres componentes funcionales: la comprensión, la construcción y el análisis, que se interrelacionan a partir de la jerarquización de uno y subordinación de los otros dos, y que tiene como principios metodológicos el principio de la orientación hacia un objetivo, el principio de la selectividad en el análisis y el principio de la enseñanza del análisis. Para la comprensión, análisis y construcción de discursos es necesario sistematizar algunas operaciones en las que se integran de forma coherente las dimensiones del discurso y que desde la aplicación del método discursivo funcional están contenidas en tres fases fundamentales: la fase introductoria, la fase de comprensión y análisis y fase de construcción de nuevos discursos. A continuación, vamos a presentar las operaciones contenidas en cada una de las fases que te pueden servir de guía.
En la fase introductoria vamos a leer el texto seleccionado de forma oral y en silencio, identificar el tipo de texto a partir del código, la forma locutiva, la función, el estilo, esclarecer las incógnitas léxicas, es decir, las palabras desconocidas, y por último, ubicar el texto y su autor en el contexto histórico. Asimismo, en la fase de comprensión y análisis, las operaciones van dirigidas a dividir el texto en partes lógicas, a identificar las palabras clave, las redes de palabras, los pronombres, los deícticos, los conectores y otras estructuras léxicas y gramaticales empleadas intencionalmente por el autor y su relación con la intención comunicativa de éste. Asimismo, aplicar estrategias de inferencia, teniendo en cuenta la intención comunicativa del autor, las causas y consecuencias del texto, entre otras. Explicar la funcionalidad de dichas estructuras en el texto a partir de lo que se significa y el contexto en el que se significa. Identificar en el texto las características de la textualidad como la coherencia, la cohesión, la progresión temática, la pertinencia, el cierre semántico, la intertextualidad y otras. Extraer las ideas principales y secundarias, los modelos de progresión temática empleados por el autor, la coherencia, la pertinencia, el cierre semántico, entre otras. Elaborar nuevas proposiciones a partir del pensamiento inferencial y atribuirle significado al texto. También determinar conceptos, microproposiciones, macroproposiciones, subtemas, tema, tesis y argumentos. Representar mediante iconos, mapas conceptuales o en esquemas las ideas contenidas en el texto. Resumir la tesis y el problema contenido en el texto, atribuir nuevos significados al texto y finalmente valorar críticamente el texto. Para en una última etapa, que es la etapa de construcción de nuevos discursos, se elabora entonces un comentario o reseña del texto, donde se valoren críticamente las ideas del autor y se revelen las relaciones entre las dimensiones semántica, sintáctica y pragmática. También reflexionar acerca de la vigencia de las ideas y su aplicación en contextos similares o en otros contextos, lo que hace al texto intertextual. Y por último, escribir breves ensayos sobre problemas reflejados en el texto que hayan suscitado esas reflexiones. Es importante destacar también que a pesar de que el análisis discursivo funcional no responde a un esquema rígido, estas tres fases permiten la organicidad lógica de las ideas que luego se plasman en los comentarios que se redactan. Por último, hay que tener en cuenta la enseñanza del análisis, pues lo más importante es que todo lector pueda atribuir significado a partir de profundizar en el análisis de sus dimensiones, la verdadera comprensión de lo leído. Y esto lleva a conclusiones, valoraciones críticas, a emitir juicios sobre la obra del autor. Hoy permite establecer relaciones durante el análisis entre las dimensiones del discurso, de manera que con nuestras propias vivencias y experiencias podamos estar haciendo que la lectura constituya una experiencia sumamente agradable. Para profundizar en los contenidos presentados en el encuentro de hoy, podrás revisar los textos de los siguientes autores. De Teun Van Die, La ciencia del texto, un enfoque interdisciplinario y el discurso como estructura y proceso. También podrás revisar los textos de Rafael Núñez, Enrique del Teso, Semántica y Pragmática del Texto Común, de la autora Elida Gras, Textos y abordajes, de Angelina Romeu, Teoría y práctica del análisis del discurso, su aplicación en la enseñanza, y de Ileana Domínguez García, Análisis del discurso, sistematización teórica. Hasta aquí la presentación del análisis discursivo funcional. Esperando que te haya sido útil, te sugerimos que continúes profundizando en el tema con la bibliografía presentada y te prepares para comenzar a analizar dentro de la diversidad discursiva muchos discursos para que te permitas adentrarte en los universos individuales de los hablantes que producen sus actos comunicativos.